¿Bebedor social o alcoholismo? ¿Qué te parece, Pedro? Eso es lo que vamos a platicar hoy. Interesante tema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Bienvenidos a su podcast Roma Transforma tu Vida, en esta edición número 4. Ahora sí, Javier, platícanos cuáles son las características. Mira, es importante en cualquier época del año, sobre todo en diciembre, este mes, que muchas familias, muchas personas en sociedad, pues obviamente se van a reunir y van a tener la convivencia, pues con una bebida, ¿no? Con una cervecita, un vino, lo que sea del gusto de las personas. Entonces, muchos pacientes de repente me preguntan, Pedro, Javier, ¿soy bebedor social? ¿Sigo siendo bebedor social? ¿O tengo el riesgo? ¿Quiénes son las personas que pueden tener el riesgo para ser alcohólicos o alcohólicas, ¿no? Entonces, características de bebedores sociales. ¿Cuáles son? Un bebedor social bebe solamente cuando acude a una fiesta, cuando va probablemente de fin de semana con la familia a un restaurante, se toma un par de copitas de vino, cuando va al antro, cuando va a una pool party, cuando va a la playa, y mayormente es en sociedad, ¿ok? En fiestas también familiares, 15 años, una boda, bautizos. Entonces ahí es cuando el bebedor social es cuando hace uso de este tipo de sustancias, ¿ok? Ahora, el alcohólico o alcohólica, ¿cuándo es? Cuando ellos beben, cuando van a una fiesta, cuando van de fin de semana también por una familia, cuando van a la playa, cuando van a un antro, cuando van a una boda, cuando van a 15 años. Si te das cuenta, en los mismos lugares bebe tanto el bebedor social como el alcohólico, ¿sí? Ahora, pero ¿cuáles son las características? Muchos llegan a mencionar que una de las más importantes es que el bebedor social jamás bebe solo y que el alcohólico o la alcohólica es una persona que ya bebe solo o sola. ¿Qué es lo que hace? Que cuando quizás ya está en casa, está muy estresado por el trabajo, la semana estuvo muy pesada, tiene compromisos, problemas, y dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar una copita porque pues para bajarle a mi estrés, ¿no? O me voy a tomar una cervecita para relajarme y poder dormir bien. Se considera que esto ya es alcoholismo. Aún así, aquí existen pues disyuntivas. ¿Por qué? Porque también hay bebedores sociales que toman solos. En algunas profesiones, ¿sí? Hay ciertos profesionistas que de repente en sus oficinas, ¿sí? Sus despachos llegan a tener pues algo de licor y de vez en cuando hacen uso de este porque probablemente están socializando al finalizar su jornada laboral con algún cliente, con algún colaborador, ¿sí? O con algún familiar. Pero en ocasiones también se sabe que estas personas, y lo hemos visto muchísimo en las series, en las películas y demás, que salen y ellos solitos se sirven un trago y se lo toman. Entonces, ¿son bebedores sociales o son alcohólicos? Porque si vamos a hablar de que ya porque tomas solo eres alcohólico, es una etiqueta. Ahora, es bien importante saber otras características. ¿Para qué? Para no caer en el error de considerarte bebedor social, bebedora social, cuando probablemente ya eres alcohólico o alcohólica. Hay distintas etapas. Sin embargo, no tenemos algo que con exactitud Pedro nos pueda decir cuándo ya seas alcohólico y saliste de la parte, de la línea que hayas cruzado de bebedor o bebedora social a un alcohólico o alcohólica. Sí. Ok. Y bueno, nos mencionas este tema de las etapas. ¿Cómo es que, o a qué podríamos atribuir el que una persona pudiera identificarse ya como un alcohólico en alguna de estas etapas, y cuáles son los factores que los podrían a ellos llevar a pensar si ya están en un grado de alcoholismo? Mira, excelente pregunta, Pedro. Fíjate, ¿qué pasa aquí? Cuando vamos a una fiesta, es de alguna manera fácil detectar quién es un alcohólico, ¿sí? Esto no nada más es algo que le sucede al hombre, también le sucede a las mujeres. Aprovecho rapidísimo para mencionar, muchas mujeres lamentablemente que ya son alcohólicas también sufren muchísimo el silencio de poder decirlo porque es un estigma muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos a una fiesta, y sobre todo ahorita en estas fiestas decembrinas, posada o la Nochebuena, la Navidad, el 31, ¿qué pasa? Que de repente hay familias que ya saben que el tío, que el papá, que el primo, hijo, le va a llegar y ahí viene y ese es el que, ay, no le van a dar tequila porque cuando le dan tequila, este se los dispara. De alguna manera, la familia no solamente le está juzgando, sino que la familia sabe que muy probablemente este familiar sí es alcohólico, ¿sí?
Ahora, cuando estamos en una fiesta, ¿cómo detectar? Un bebedor social puede ir a una reunión, a cualquiera, y de repente va a llegar un momento, así sean las 12 de la noche, las 4 de la mañana, pero si ya lleva 3, 4 copas, como que se va estandarizando el número de bebidas, ¿sí?, que se toma la persona. Y llega a un punto donde el clásico me pongo happy. A mí nada más me gusta llegar hasta ponerme happy y ya, porque a mí borracho o borracha no me interesa, me pone muy mal eso, yo no quiero una resaca, yo no quiero vomitar, etc. En cambio, el alcohólico, ¿qué sucede? ¿Cómo es fácil detectarlo? Cuando son las 4 de la tarde e iniciaste en una fiesta, tal vez para niños, ¿sí?, tu sobrino, qué sé yo, y en esa pool party de repente a las 6 de la tarde ya terminaron de comer, ya se hizo el evento, son las 7, ya como que la gente se empieza a retirar de la fiesta y uno de los miembros de la familia sigue tomando. Y entonces sigue y quiere más. Y entonces dan las 8 de la noche, ya nada más queda la familia, ¿sí? Y de repente esta persona quiere más. Oye, ¿qué más hacemos? ¿Qué te parece si vamos a mi casa? ¿O qué te parece si voy? Mira, fíjate que yo ya no es voy a ir a comprar, es en mi carro traigo unas botellitas para la ocasión, para seguir festejando al ahijado, al sobrino y demás. Ahí es donde te das cuenta, ¿por qué? Porque esta persona no se quiere retirar, o sea, lo que desea es darle una continuidad a la fiesta, ¿sí? La otra es, un bebedor social, por lo regular lo que va a hacer es, te comentaba, estandarizar. A veces no es porque lleve un control, yo me voy a tomar 2 o 3 y no más, hay quienes sí lo hacen así, pero saben disfrutar, es como un café, como el café que estás tomando tú en ese momento, o sea, lo estás tomando poco a poco, nos gusta el café, somos cafeteros, y nos vamos tomando el café, no agarramos y nos tomamos taza tras taza, tras taza, tras taza, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características que ya nos pueden estar indicando, son los focos rojos, de que ya no eres un bebedor social, ya pasaste a otra fase. ¿Por qué se llama alcoholismo funcional? Porque muy probablemente en distintas áreas de tu vida, en lo laboral, en lo económico, ¿sí?, todavía en lo familiar, no estás ocasionando tanta disfuncionalidad o alguna disfuncionalidad, ¿sí?, en algunas de estas áreas de tu propia vida. La otra, probablemente tienes la responsabilidad todavía de no manejar, pero hay quienes empiezan a hacerlo. Aquí igual, importantísimo, cada año, cada mes, cada día, o sea, hay accidentes automovilísticos, para ser específicos, a consecuencia de ¿qué? De personas que están bajo los efectos del alcohol, ¿sí? Y entonces, ¿todo aquel que tiene un accidente automovilístico es alcohólico? No. Muchas ocasiones y muchos de los accidentes son ocasionados por personas que se encuentran en estado de ebriedad, sin embargo, no todos son alcohólicos. Mucho bebedor social ha tenido accidentes. Y seguro de los que nos están escuchando podrán identificarse, claro, ¿sí? Y esto es algo verdaderamente, pues, peligroso y sobre todo, pues, muy lamentable, ¿no? O sea, sobre todo para la persona después de que sufre este accidente, pero también aquellas personas que llega a dañar. Por años, por décadas, Pedro, desde que éramos niños seguro lo escuchamos. Si tomas, no manejes, claro, ¿sí? Pero pareciera psicología inversa, la gente toma y no, yo cuando tomo, yo manejo mejor. Esa es otra de las características también a veces de ya estar, pues ahora sí que acariciando lo que es el alcoholismo, el que se aferra a manejar. Un bebedor social muchas veces va a preferir, ¿sabes qué? Algún familiar, a su pareja, a alguien, darle el vehículo, o incluso mejor, ¿sabes qué? ¿Quién pasa por mí? ¿Quién es el conductor designado? Hace muchos años atrás se llegó a hacer un movimiento, se intentó hacer un movimiento fuerte, incluso pues por ahí una empresa que, de las mismas empresas que venden licor, fueron las que aventaron un boom porque querían precisamente ayudar con esa parte. Sin embargo, se quedó en algo más, ¿no? Pero bueno, hoy en día fue muy favorable, sí, pero de alguna manera se sigue teniendo ese grado de inconsciencia elevado y sobre todo en estas fechas. Así que familias, por favor, cuídense mucho, protejan esta parte y hay que insistir en no manejar si estás bajo los efectos, ¿sí?, del alcohol. No es que solo me tomé 2. Pues sí, pero si eres un bebedor social y te tomaste tal vez 2 tequilas y tú no eres de tomar tequilas, pues tal vez de aquí a que te subes a tu coche, te dio el viento, tal vez tú no vives aquí, nosotros que vivimos en Cancún, tal vez tú vienes de Ciudad de México, vienes de la altura, estás a nivel de mar, todo eso cuenta, Pedro, todo eso es importante. Es como a la inversa, si vamos a Ciudad de México, vivimos a la altura del mar, ya por la altura nos echamos 2 tequilas, no va a ser lo mismo, ¿sí me explico? O sea, al momento de salir, de caminar, es cuando empiezan los efectos. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso central vienen todos estos cambios. Y ahí es donde nos colocamos en riesgo y colocamos en riesgo a los nuestros y también a nuestro entorno. Así que hay que tener mucho cuidado. Así que si te das cuenta, las características son muy similares
y es una línea muy delgadita, invisible, para ser alcohólico. Claro. ¿Sí? Sí, justo ahora, Javier, que me estás platicando este tema de las características y ahora con lo que me platicabas en esto que a veces los bebedores sociales, pues lo que encuentro es que al tener esta responsabilidad, esta conciencia, justamente el grado de conciencia, y creo que ahí podríamos encontrar una de las grandes diferencias entre un alcohólico y un bebedor social, ¿no? Sí, el bebedor social podría llegar a tener en algún momento una situación como la que comentas, donde tal vez llegó a un grado en el que sí tomó demasiado y pues bueno, se atrevió a manejar, ¿no? Perdió este grado de conciencia y manejó. Pero creo que es más recurrente que los alcohólicos pues pierdan este grado de conciencia y entonces hablamos de cosas como estas, de cosas como, por ejemplo, aquella noche de Navidad donde se están peleando los tíos por los terrenos, ¿no? Sí. Entonces, si nos pudieras platicar un poco al respecto de estas consecuencias que pueden existir. Sí, mira, de las consecuencias más, pues ahora sí que fatales son pues, los accidentes, ¿no? Por cuando se llega ya a hospitales o a la muerte. Igual es importantísimo, los jóvenes, no es por juzgarles, pero debemos de tener muchísimo cuidado con los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay muchos adolescentes jóvenes, aunque ya sean mayores de edad, 18, 19, 20 años, que ya están manejando, y está bien si saben manejar. El dilema aquí es que si están bajo los efectos, repito, de los efectos del alcohol, y además que hoy en día en las fiestas, en cualquier tipo de fiesta, pero sobre todo los más jóvenes, no solamente hay alcohol de por medio, a veces ya hay drogas ilícitas y sobre todo la que es fumada, ¿no? La marihuana. Y entonces, ¿qué pasa? Que la horneada, aunque nosotros no fumemos marihuana, pero si estamos en un lugar y estamos conviviendo, ya nos tomamos 2 copitas y de repente parte de nuestro grupo empezaron a fumar también marihuana, eso a nosotros también nos coloca. Uno no se da cuenta, pero te estás colocando y entonces al salir y manejar, ahí son los riesgos más altos. Ahora, lo que comentabas acerca de los familiares, pues sí, ahí es un ejemplo más. Un bebedor social no va a ocasionar un caos y no va a sacar en una fecha tan importante un tema como la herencia del abuelo, la herencia de la mamá, del papá, y te acuerdas, es que si nos hubiera tocado y tú y yo seríamos otro rollo y es que hubiera sido nuestra vida. Un bebedor social no va a hacer eso porque no va a ir a arruinar la fiesta, ¿sí? En cambio, el alcohólico, ¿por qué suele hacer cosas como estas? Porque lo que es nuestro lóbulo prefrontal, que es donde tenemos la toma de decisiones, ¿sí? Cuando ya estamos bajo los efectos del alcohol, pues de alguna manera el cerebro se empieza a relajar y entonces empezamos a decir cosas. Se dice por ahí que un borracho y un niño siempre van a decir la verdad. No siempre es así, o sea, así que cuidado, tampoco se vayan a ir con la idea de esta etiqueta, porque tampoco es así. Los niños también de repente mienten, a veces con tal de proteger algo que tal vez les da miedo ser descubiertos o que lo vayan a regañar, ¿no? Que les vayan a quitar algo. El borracho suele decir incoherencias. ¿Por qué? Porque está en un estado de ebriedad donde ya está como que enredando la información. Y el que sí trae pique con un evento familiar, pues las consecuencias pues son la verdad caóticas también, porque llega un momento que para la misma familia, lejos de ser viene Navidad, las grandes fiestas, hay familiares que dicen, ay, no es cierto. Tenemos por ahí otro de nuestros podcasts donde hablamos precisamente, ¿no? Diciembre, ¿sí? El mes de la felicidad para muchos, pesadilla para otros. Y tiene mucho que ver con esto, Pedro. ¿Sí? Okay. Pues mira, la realidad es que como siempre te agradecemos mucho que puedas compartir con nosotros temas como estos que nos pueden ayudar a crear conciencia, pero creo que lo más importante y para todos ustedes lo más importante es que pues busquemos la ayuda en el caso de que nos sintamos identificados en alguna de estas situaciones y que hayamos vivido tal vez alguna de estos ejemplos que nos has dado de vida real, que es muy importante para todos que podamos identificar plenamente si estamos atravesando por esta situación, pero creo que lo más importante es buscar la ayuda, ¿no? Claro, mira, fíjate, las personas que beben, si se sienten cómodas, pues háganlo. Si ahí ya la familia es la primera que se da cuenta, el alcohólico es el último que se da cuenta de que es alcohólico, ¿verdad? Si es el caso, hay que buscar ayuda, pero sobre todo seamos responsables. Seamos responsables, pero si en nuestros 5 sentidos, Pedro, es difícil ser responsables al 100%, ahora imagínate bajo los efectos del alcohol. Ya no es lo mismo. Yo no satanizo, yo me especializo y sabes que nos especializamos en adicciones aquí en Roma. Sin embargo, la importancia, esto más que nada es para que las personas puedan tener un poco más de información, ¿sí? Y aquellos que requieran ayuda pueden atenderse donde lo prefieran, pero lo importante es eso, atenderse. Sola no vas a poder, eso es una realidad. Hoy en día estamos a la vuelta de que en junio del siguiente año se van a cumplir ya 90 años de Alcohólicos Anónimos. Nosotros no somos Alcohólicos Anónimos,
se respeta muchísimo Alcohólicos Anónimos y es muy, muy eficaz el programa, tanto que por eso sigue estando vigente. Pero nosotros como, en este caso, psicoterapeutas, especialistas en adicciones, coaches en adicciones, nosotros trabajamos con base en modelo Minnesota, ¿sí? Para poder ayudarles. Y también vale mucho la pena llegar y acercarse a pedir una asesoría. ¿Sigo siendo bebedor social o quizás ya estoy acariciando el alcoholismo? Es como ir al médico, ay, me duele aquí. Y una vez, ¿no? Y a la siguiente semana, ay, me duele aquí. Y tal vez mi esposa me va a decir, Javier, ¿por qué no vas al médico? No, al rato se me quita. 3, 4 veces, y entonces va a llegar un momento donde sí, ya tal vez voy a ir al médico, voy, el doctor me va a decir, ¿qué bueno que viniste, Javier? Fíjate que lo que tú tienes se llama así, y lo que tú tienes que hacer es esto y esto, nada más. Y es algo preventivo. Maravilloso. Entonces, ¿por qué no acercarnos también para de repente saber si sigo siendo bebedor social o ya estoy dentro del alcoholismo? Y lo otro también importante es seguir informándose, pero salir de esa negación. Y sobre todo, para todos aquellos bebedores sociales, pues la verdad, cuídense porque nadie está exento a poder ser alcohólico. ¿Quiénes son los que corren riesgo, Pedro, a ser alcohólicos? Cualquier persona, ya lo hemos platicado antes, que ya tenga contacto con bebidas alcohólicas. ¿Okay? Así que, pues bueno, Pedro, esto ha sido una fabulosa conversación, ¿sí? Para seguir difundiendo el mensaje. Gracias a todos ustedes que nos siguen. Y ya saben, nosotros somos Roma, estamos aquí para poder ayudarles y los esperamos en nuestro siguiente podcast. Recuerden que cada martes nos pueden seguir. Pásenla muy bien, vamos a seguir haciendo más podcasts durante este mes de diciembre. Así que pues pasen a todo dar y disfruten de estas fiestas. Felices fiestas para todos.